Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas, en esta noche. Damos gracias a Dios porque Dios nos da la oportunidad de poder estar un día más aquí en su casa de oración, ¿verdad? La iglesia. Y gracias por que Dios nos permite poder llegar a su hogar a través de este medio, ¿verdad? Y a Él damos toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. Dios es bueno, Dios es maravilloso, y a Él entregamos toda la honra y toda la gloria en esta noche. Quiero que sepamos, ¿verdad?, que nos demos cuenta de que los tiempos ya son finales, de que son los últimos tiempos que estamos viviendo, y que a raíz de todo lo que se está viviendo, pues nosotros nos damos cuenta que las señales pues ya se cumplieron, que la última señal que falta solo es el rapto de la iglesia, y que creemos que en cualquier momento se va a dar esto, ¿verdad? Y que Dios pues viene a levantar a su pueblo para llevarnos con Él hacia allá arriba al trono celestial. Así que en esta hermosa noche le damos gracias a Dios y bendecimos la vida de cada uno de los hermanos y de las hermanas en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que Dios les guarde y les bendiga grandemente en el nombre de Jesús, y que todo pues lo que nosotros emprendamos en la obra pues salga de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que yo voy a invitarle allí, si usted está en casa y tiene Biblia, su Biblia en el celular, ¿verdad? Ahora toca y todo es manual, ¿verdad? Y gracias a Dios, porque la tecnología no es mala cuando la sabemos usar bien, ¿verdad? Siempre y cuando la sepamos usar, pues la tecnología va a ser una buena herramienta para poder llevar este mensaje y poder llevar esta palabra a todas las personas. Así que damos gracias a Dios, y quiero leerles en Romanos capítulo 12, versículo 12. Vamos a hablar ahí bajo el tema 3 consejos del apóstol Pablo hacia los creyentes, ¿verdad? En Romanos 12, 12 dice la palabra, le leo por acá. Dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Oiga bien lo que dice el apóstol Pablo: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Estas 3 cosas que Pablo recomienda a la iglesia nos ayuda a nosotros, ¿verdad?, a entender que no importa la situación que se esté viviendo, ¿verdad?, ya sea una situación de bonanza o una situación de pruebas, de dificultades, pero la Biblia nos manda, ¿verdad?, a que esas 3 cosas nosotros las podamos mantener en nuestra vida espiritual, aún en los momentos difíciles, aún en los momentos de mucha desesperación, en los momentos buenos. Debemos de darle gracias a Dios en todo, porque solo la misericordia de Dios nos puede mantener en pie, y solo la misericordia de Dios es la única que nos puede ayudar para poder seguir adelante en los caminos de Dios. Y gracias a Él, ¿verdad?, porque su misericordia ha sido grande para con todo, y como dice su palabra, cada día son nuevas sus misericordias. Y a Dios sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Y vamos a tocar estos 3 puntos, ¿verdad? Vamos a tratar de ser concisos, precisos y concisos, ¿verdad? De ser breves, gozosos en la esperanza. Yo sé que en los momentos que estamos viviendo son momentos difíciles, ¿verdad? Y que en algún momento pues la gente se pregunta ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo va a pasar esto? Nosotros como iglesia debemos de estar confiados y tener la plena seguridad de que estamos en las manos de Cristo, que estamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, y que Él nos guarda, que Él nos libra de toda maldad del enemigo. Usted podrá decir: pero hermano, hay personas cristianas y buenos siervos y siervas que han muerto. Bueno, la voluntad de Dios es agradable y perfecta.
Y si eso ha acontecido en algunos hermanos y hermanas, pues es porque ya el tiempo de Dios pues se era, ¿verdad? Pero nosotros debemos de tener la plena seguridad, como dice la palabra, que la esperanza de todo creyente que debe de tener es que aún en estos momentos difíciles, nosotros sabemos que tarde o temprano vamos a estar con el Señor Jesucristo allá arriba, y que los que han muerto de nuestras familias y que han muerto en Cristo, los vamos a poder ver allá arriba. Entonces esa es la esperanza que llena el corazón de cada creyente, de cada persona que tiene a Cristo en su corazón. Yo le voy a leer acá, porque no crea que la vida del apóstol Pablo pues era fácil. Pablo estaba pasando momentos muy difíciles. Entonces dice en Romanos 5:2, yo le leo: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, el cristiano debe de gloriarse, el cristiano debe de sentirse contento, alegre, de que tenemos esperanzas, de que esto tarde o temprano va a terminar. No solamente esta enfermedad, esta pandemia que ha estado azotando al mundo entero, que no solamente esto, sino que la esperanza de todo creyente, la esperanza de todo cristiano es que tarde o temprano estaremos con nuestro Señor Jesucristo allá arriba en el reino de los cielos. Yo no sé qué situación difícil usted haya estado viviendo, haya estado pasando en su vida, pero nosotros hemos creído en nuestro amado y Salvador Jesucristo, de que todo esto va a terminar, de que todo esto va a pasar, y que en algún momento de la vida, porque se anuncian que vienen cosas difíciles, que vienen tremendas situaciones para la vida de los creyentes, ¿verdad? De la iglesia, porque le voy a decir esto, hermano: aunque nosotros como cristianos tenemos la plena seguridad de que Dios nos guarda y nos protege, y que la esperanza de nuestro Señor Jesucristo es que un día nosotros estaremos con Él, la esperanza en Él, estaremos allá arriba en el reino de los cielos. Pero lo que le quiero dar a entender es que cuando nosotros nos damos cuenta de todo lo que está aconteciendo, y quizás cosas vengan peores sobre la humanidad, sobre la tierra, pero nosotros tenemos la esperanza en nuestro amado Señor Jesucristo, de que Él nos va a librar aún de la ira venidera que viene sobre el mundo entero. Nosotros hemos creído en Él, y la Biblia nos dice que nos gloriemos, que nos gocemos por la entrada, dice, al reino de los cielos, que es por la fe, y nos gloriamos en esa esperanza. Porque la gente a veces nos tilda de locos, nos dice que nosotros somos locos, que aquí que nosotros no sabemos nada, que ya solo nos faltan alas, dice, para volar. Pero gracias a Dios que no las vamos a necesitar esas alas para volar, porque cuando Cristo venga, Él nos va a llevar al reino de los cielos, y que esa es esa esperanza que tenemos en Él, que no importa lo que esté sucediendo, lo que esté pasando o lo que pueda venir, como se anuncia y se dicen que van a venir cosas terribles sobre la tierra, pero la esperanza que nosotros tenemos es que tarde o temprano nosotros vamos a desaparecer de esta tierra, nosotros vamos a ser llevados hacia el trono celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo se va a encargar de llevarnos allá arriba al reino de los cielos. La gente hoy se lamenta, la gente inconversa, la gente llora, la gente sufre, y el problema es que no tienen una esperanza en ellos, porque ellos dicen: no tenemos esperanzas en nadie, no tenemos esperanza ni en el gobierno, ni en ninguna autoridad de la tierra, y de por sí no tienen a Cristo en su corazón. Pero en cambio los creyentes, en cambio la iglesia, aunque esté pasando por momentos difíciles, aunque esté pasando por momentos tremendos hoy en día, porque aunque esta pandemia, estos juicios no nos toca a nosotros, pero aún así nos afecta en algunas cosas.
Pero nosotros tenemos esa esperanza de que esto va a terminar, de que esto va a pasar y que si vienen cosas peores, la esperanza que nosotros tenemos es que tarde o temprano nos vamos a levantar de esta tierra para poder ser llevados al reino de los cielos con nuestro amado Señor Jesucristo. Y esa esperanza nosotros no debemos de perderla. Podemos perder las esperanzas en los políticos, podemos perder las esperanzas aún en nuestra familia, porque el ser humano siempre comete errores, porque el ser humano siempre falla, pero hay alguien que jamás te va a fallar y se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que Él es el único en el cual nosotros podemos confiar plenamente de que jamás Él nos va a abandonar, de que jamás Él nos va a dejar, de que jamás Él nos va a dar la espalda, sino que Él siempre va a estar de nuestro lado. Siempre va a estar allí para apoyarte, para ayudarte, para decirte: hijo, hija, no tengas temor, no tengas miedo, para decirte: hijo, hija, asegúrate siempre bien en la palabra, aférrate a mi palabra, porque yo le voy a decir algo: la palabra de Dios jamás va a fallar. La palabra de Dios jamás va a fallar, y esa es la palabra que a nosotros nos mantiene en esa esperanza viva que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, y a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Lo segundo es, dice la palabra, sufridos en la tribulación. Sufridos en la tribulación. Ahí mismo en Romanos 5:3, miren lo que dice la palabra. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Dice el apóstol Pablo: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. O sea, Pablo decía: las tribulaciones, las angustias, las persecuciones, los momentos que él pasaba, decía el apóstol Pablo, incluso en algún pasaje bíblico dice allí, decía Pablo, que estas cosas más bien le habían a él aprovechado para predicar el evangelio con mayor gozo, con mayor autoridad. O sea, las tribulaciones, los problemas, las pruebas, esas siempre van a estar. Y eso es necesario para que nos pruebe Dios si realmente, como muchas veces decimos a Dios, le decimos a Dios que lo amamos y que jamás lo vamos a abandonar y que jamás nos vamos a apartar de Él. Entonces, las pruebas siempre vienen para probar nuestra fe, para probar qué es lo que hay en nuestro corazón. Por eso Pablo decía: sufridos en la tribulación. O sea, en las tribulaciones nosotros sufrimos, pasamos momentos difíciles. ¿Cuánta gente hoy en día lamenta la pérdida de sus seres queridos? ¿Cuánta gente hoy en día están llorando, están tristes porque perdieron un ser amado, porque perdieron un miembro de su familia, porque fue llevado, gracias a Dios que él murió en Cristo y fue llevado al paraíso de Dios? Entonces, esas tribulaciones siempre van a estar en el creyente, siempre van a estar en la persona, en el que ha conocido a Cristo, porque Dios tiene que probar a sus hijos, Dios tiene que probar a los que ya tenemos a la salvación, porque para entrar al reino de los cielos allá debemos de ir preparados, debemos de estar bien con el Señor en santidad, gozosos, contentos, y aunque vengan pruebas, debemos de alegrarnos, debemos de gozarnos, y si tenemos que sufrir por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio, pues hay que hacerlo, y no nos queda de otra. Dice la palabra, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación. Dice Pablo, sabiendo que la tribulación produce paciencia, o sea, las pruebas. Porque ¿quién no quisiera? Alguien me decía ayer: hermano, ¿y usted cree que esta pandemia, esta enfermedad va a pasar? Y yo le digo: claro que sí, tarde o temprano esto tiene que terminar, esto no va a ser para siempre, esto va a terminar, ya terminó en otros países.
Pero nosotros quisiéramos, al menos si usted me pregunta, hermano, quisiera que terminara esto. Yo le digo a Dios todos los días y todas las noches que oro, yo le digo, Señor, que esto desaparezca ya, y que el pensamiento de uno es, ojalá que mañana en las noticias digan hay 0 contagios, 0 muertes y que hay más recuperados. Entonces esa es la esperanza que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesús, y esos son los momentos de que las personas que están sufriendo por esto, que están pasando estos momentos difíciles, sabemos que debemos de soportarlos, sabemos que debemos de pasar estas pruebas, de que debemos de ser, como dijo el apóstol Pablo, sufridos en la tribulación, porque la tribulación para eso es. Pero al final, dice Pablo, esto produce paciencia, porque la paciencia que nosotros, hay en nosotros, ha sido a causa de las pruebas. Si usted me pregunta a mí, hermano, usted ha sido probado. He sido probado en muchas cosas, en muchas pruebas, en muchas situaciones difíciles. Pero al final esto me ha enseñado a esperar en Dios, a saber esperar en Dios y no adelantarme a los planes de Dios, y no adelantarme a las bendiciones, o sea, a las bendiciones de Dios, sino esperar con paciencia. Porque cuando nosotros somos atribulados, estamos sufriendo en la tribulación, eso nos está produciendo paciencia a nosotros, y nos está dando paciencia para poder esperar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, aún la venida de Cristo. Mucha gente dice, yo quisiera que Cristo viniera allá y me llevara, yo quisiera que Cristo viniera y nos llevara allá para el reino de los cielos. Pero yo te pregunto en esta noche, ¿cuántos, si Cristo viene hoy, cuántos de tu familia se perderían? ¿Cuántos de los que viven alrededor tuyo se perderían? Entonces, es cierto, la Biblia dice, y todo aquel diga, sí, ven Señor Jesús. Es cierto, y cada vez que nosotros predicamos la palabra, estamos pidiéndole al Señor Jesús que venga ya, y quisiéramos que Él viniera. Pero acordémonos que hay muchas personas que aún no han conocido a Cristo, y gente escogida por Dios. Pero que esto que está sucediendo, que esto que está pasando, que esto que está aconteciendo en el mundo entero, esto está ayudando para que muchas personas hayan venido a los pies de Cristo. Se decía que se han convertido en más de 37,000 personas que han escuchado el mensaje por las redes sociales. Dice que se han convertido a Cristo más de 37,000 personas, y eso es bueno, porque gracias a Dios, ¿verdad?, que se puede llevar el evangelio, que se puede predicar la palabra por estas redes sociales, y que la gente que no conoce a Cristo pues se pueda acercar a Él, pueda convertirse a Él, porque las situaciones que se están viviendo son difíciles. Y como dice la palabra, y vienen cosas peores aún todavía, y cosas más horribles y más tremendas, pero quizás ya la iglesia ya no esté en esta tierra. Quizás la iglesia ya no esté para ver todas esas cosas. Quizás ya estemos con nuestro Señor Jesús allá arriba. Entonces Dios está diciéndole a las personas que si hay que sufrir por la causa del evangelio, esto es para la iglesia, por la causa de Cristo, porque Pedro dice que hay gente que sufre por andarse metiendo en lo que no debiera de meterse, que sufre por andar en las cosas malas, que sufre por andar en la maldad. Pero el que sufre por la causa de Cristo, decía el apóstol Pedro, encomiende su alma al fiel Creador, porque somos participantes de los padecimientos de Cristo. Él sufrió, Él murió en una cruz del Calvario, crucificado, clavado en una cruz, con una corona de espinas, lo abofetearon, le traspasaron el costado con una lanza, hicieron tantas cosas con Él. Pero Él lo hizo para que usted y yo fuéramos salvos, para que ahora estemos gozando de las bendiciones de Él. Así como Él sufrió, también nosotros debemos de sufrir por la causa de Cristo, por la causa del evangelio. Claro, no vamos a ser probados como Él fue probado. Si nosotros son cosas pocas, ¿verdad? Porque como dice el salmista, Dios se acuerda de nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Entonces Dios nos prueba hasta donde Él sabe que nosotros podemos soportar.
Pero la prueba es necesaria en la vida del creyente, porque cuando uno sufre por la causa de Cristo, está haciendo, eso es un privilegio que Dios nos permite a nosotros disfrutar de esa situación. Y qué bueno, cuando la tribulación pasa, cuando la prueba pasa, entonces entendemos para qué Dios nos formó, para qué Dios permitió aquello en nuestra vida, para qué Dios quiso que usted y yo lloráramos, sufriéramos de día, de noche. ¿Y para qué Dios permitió eso? Para madurarnos, para que aprendiéramos más, para que afirmáramos más nuestros corazones en su palabra, para que afirmáramos más nuestras vidas en la palabra de Dios, porque Él quiere que la iglesia esté preparada, porque en cualquier momento que Él venga, Él se la lleva, y el que no esté preparado, pues se va a quedar. Y creo que Cristo no quiere que nadie se quede en la tierra. Entonces, por eso Él muchas veces tiene que probarnos a nosotros, hacernos sufrir aún en las tribulaciones, para que aprendamos, para que nosotros podamos estar listos para ese momento glorioso de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo le leo acá lo que dice Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, voy a leerle, versículo 32 al 36, dice la palabra, versículo 32, dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis enriquecidos, fuisteis hechos espectáculos, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gran sabiendo que tenéis en vosotros un mejor y perdurable herencia en los cielos. Así que dice la palabra, miren lo que dice la palabra: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Esto es lo que el escritor de Hebreos está diciendo. No solamente nosotros sufrimos, hay mucha gente que ha sufrido por la causa de Cristo, porque dice Pedro que estos sufrimientos se van extendiendo en todo el mundo, se van haciendo en todo el mundo por todas las personas que son cristianas. Usted no sabe cuánta gente está sufriendo en otro lado, cuánta gente está padeciendo situaciones difíciles en estos momentos, porque hay creyentes que quizás con esta situación perdieron su trabajo, perdieron el empleo, no hay comida, no hay alimentación en otros lados, y quizás usted sí tenga, pero está sufriendo por otra situación, está pasando otra prueba diferente, pero que todo es necesario en la vida del creyente para que nosotros podamos aprender que la vida sin prueba no es una vida cristiana. La vida sin prueba no es una vida hermosa, porque cuando usted no es probado, entonces usted no se sabe si es creyente o no es creyente. Pero mientras nosotros pasamos pruebas, pasamos momentos difíciles, ahí es donde nos damos cuenta. Y como dijo Job, de oídas te había oído, dijo, mas ahora mis ojos te ven. Cuando Dios bajó en el torbellino para hablar con Job, porque Job lo había escuchado, él había oído hablar de Dios, incluso él había oído hablar a Dios, pero no lo había visto. Entonces en ese momento Job le dice a Dios: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, él lo estaba viendo cuando Dios bajó en el torbellino a hablar con él. Y ahí es cuando Dios le habla a Job y le dice un montón de palabras, de cosas ahí, ¿verdad? De preguntas, y Job no le respondió ninguna. Y de ahí viene Dios y le quita la prueba y lo comienza a bendecir. Entonces imagínate cuántas luchas, cuántas
cuántas pruebas pasó este hombre, cuántas pruebas tuvo que suceder en la vida de este hombre para que él pudiera conocer a Dios verdaderamente como Dios quería que lo conociera. Hay muchos creyentes que dicen: yo no paso pruebas. Yo no sé por qué dice la gente que son probados. Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta si eres creyente, si la vida cristiana no tiene pruebas? Entonces no tiene ningún sentido, porque para eso somos probados, para ser, hermanos, diferentes, para ser mejores creyentes, para ser mejores personas, para ser mejores líderes. Entonces, para eso Dios nos prueba, para ser diferentes. Entonces, vemos a Pablo, que también sufrió. Este hombre pasó momentos difíciles, este hombre pasó situaciones difíciles, pero aún en esa situación, Pablo no le importó nada cuando aquel profeta lo agarró y se puso el cinturón ahí, se lo ciñó y le dijo: ¿de quién es este cinturón? Y así dice el Señor, que este cinturón, así así van a hacer al dueño de este cinturón, y era el apóstol Pablo. Pero aún el apóstol Pablo dijo: no solamente, y les dijo a los discípulos, a los que andaban con él: no lloren por mí, no me hagan sufrir, dijo. Si yo estoy dispuesto, dijo Pablo, a ir hasta la muerte por la causa de mi Cristo, dijo. Entonces, son momentos difíciles en la vida. Quizás usted y yo no hemos pasado esos momentos, pero hemos pasado otras pruebas que ante los ojos de los demás quizás pueden decir: esa prueba yo no la puedo soportar. Pero si Dios la puso en tu vida, es porque Él sabe que la puede llevar. Dios no va a ponerte una prueba que tú no puedas llevarla, y Él, juntamente con la prueba, también Él da la salida. Así que lo que el apóstol Pablo dice: sufridos en la tribulación. Debemos de aprender. En cada prueba sácale provecho. En cada prueba usted puede aprender mucho más. Nunca reniegue contra Dios, nunca argumente contra Dios. Al contrario, solo dígale: Señor, gracias, porque sé que esto es para bien, para mi vida. Solo dígale: gracias, Padre, porque esto me va a ayudar a ser una mejor persona, a ser un mejor creyente, porque esto me va a ayudar a ser diferente, a ser un cristiano maduro, para poderte servir mejor. Y dele gracias a Dios, dele gracias a Dios. Aún cuando esté sufriendo, cuando esté llorando, levante sus manos y dígale: Señor, solo dame fuerzas para poder seguir adelante, solo dame fuerzas para poderme mantener firme en tus caminos. Y Dios lo va a hacer. Y lo tercero, dijo el apóstol Pablo: constantes en la oración. Debemos de ser constantes en la oración. La oración es importante en la vida del creyente. La oración es importante, y más cuando estamos en pruebas, cuando estamos en luchas, en situaciones difíciles. Es necesario mantener una vida de oración. Cuando estamos sufriendo, cuando estamos en prueba, aquí la situación no es acostarse, aquí la situación no es renegar, aquí no es abandonar la iglesia, dejar a Cristo. Aquí es irse de rodillas y decirle: Señor, dame fuerzas para seguir adelante. Mantener una vida de oración. Por eso Pablo dice: constantes. Y constante significa que hay que estar día tras día, noche tras noche, tarde tras tarde, orándole a Dios, de rodillas, clamándole a Dios, porque si hay algo que toca el corazón de Dios, es un corazón contrito y humillado, es un corazón, es una persona que se vaya de rodillas, toca el corazón de Dios. Dice Hechos 1:14, todos estos, Hechos 1:14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Dice: todos estos perseveraban en oración. La oración es importante en la vida de todo creyente. ¿Cuándo fue la última vez que oraste a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te fuiste de rodillas delante de Dios? ¿O ya no lo haces, o lo estás haciendo seguido? ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste a Dios? ¿Fue hoy en la mañana? ¿Fue anoche? Pero quiero decirte que la oración de anoche
ya no te servía para hoy. Y la oración de la mañana te sirvió, pero la oración esa oración de la mañana ya no te sirve para mañana, tiene que ser nueva. Por eso Pablo dice constantes en la oración, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Romanos 12:12, constantes en la oración. La oración es eficaz, la oración es necesaria. La oración es importante para que tu vida no decaiga. La oración es importante para que tu vida se mantenga firme, para que tu corazón esté fortalecido, aun cuando hay momentos de prueba, cuando hay momentos difíciles. La oración es importante. La oración te mantiene fuerte, te mantiene vivo. La oración te ayuda a seguir adelante, a desbaratar, a destruir todos los planes del enemigo. Cuando tú te hincas, cuando tú te vas de rodillas, el enemigo tiembla porque sabe que vas a comunicarte con el Dios que hizo los cielos y la tierra, porque vas a comunicarte con nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo viene y desciende sobre tu vida y comienzas a orar aún en otras lenguas. Ahí es cuando entramos en una fortaleza tremenda delante de Dios, porque Dios nos bendice, Dios nos ayuda y nos da fuerzas para seguir adelante. Sino acuérdate de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice en el libro de Mateo, creo que es el capítulo 24 en adelante, donde habla la oración que nuestro Señor Jesús hizo en el monte de los Olivos, cuando Él fue a orar. Y dice que llevó a los discípulos y ellos se durmieron. Y dice que su sudor eran como grandes gotas que caían, de sangre que caían hasta la tierra. Pero dice que Él sufría porque había una agonía en Él. Había una agonía, dice que Él oró en agonía. O sea, era un momento difícil que Él estaba pasando, que estaba aconteciendo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice la palabra que mientras Él oraba, un ángel del cielo bajó para fortalecer la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que sucede cada vez que tú oras a Dios. Cada vez que tú estás pasando momentos difíciles y cuando te vas de rodillas, Dios a través del Espíritu Santo viene y te fortalece y te da las fuerzas para que sigas adelante peleando la buena batalla. Porque si hoy lloraste, si hoy sufriste, pero te fuiste de rodillas y adoraste a Dios aún en los momentos difíciles, aún en la situación en la que te encontrabas, y tú lo adoraste, lo alabaste y oraste a Dios, Él te fortaleció y te dio fuerzas para que siguieras adelante. Ahora viene otro día, hay que seguir orando para que Dios nos siga dando fuerzas para vencer toda artimaña de Satanás, para vencer todo plan del enemigo, para vencer toda maldad del infierno. Acuérdate de la situación que estamos ahorita en este tiempo a nivel mundial. Acuérdate lo que está aconteciendo. Acuérdate cuántas familias, o sea, cuántos miembros de tu familia no tienen a Cristo, tienen que salir a trabajar para traer la comida a sus hogares. Acuérdate cuántos de tu familia son médicos, son doctores, son guardias de seguridad, son policías, son militares, que tienen que salir a trabajar, en lo cual usted y yo somos los llamados a orar por ellos, a cubrirlos con la sangre de Cristo, a cubrirlos con el poder del Espíritu Santo y pedirle a Dios que los guarde y que los aparte de todo peligro y que los pueda mantener ahí siempre con vida, y que si no son cristianos, pues que un día ellos puedan acercarse a Cristo. Quizás cuando ya se abran los templos totalmente, que ya los templos ya dieron la autorización, ¿verdad?, para que se puedan hacer los cultos, pero hay iglesias que, pastores que todavía sienten temorcito, ¿verdad?, de predicar, y que no es para menos también, porque han perdido miembros de sus iglesias. Pero nosotros sabemos que un día que esto termine y que pase, hermano, y que le pedimos a Dios que sea lo más pronto posible, quizás los templos se llenen, porque va a haber un avivamiento espiritual, un avivamiento de alma, porque va a haber un avivamiento fuerte de parte de Dios sobre las iglesias para afirmar a los que andan pandos ahí,
que andan jugando el evangelio y para preparar la iglesia para la venida de Cristo y para salvar a todos aquellos que andan en el mundo, aún de tu familia, que están todavía en el mundo, para salvarlos, porque la Biblia dice: sé salvo tú y toda tu casa. No es que porque tú aceptaste a Cristo los demás de tu familia van a ser salvos, no, sino que por medio de ti los demás tienen que venir a Cristo Jesús, porque la salvación es personal. Entonces debemos de mantener una vida llena de oración, como la iglesia primitiva, cuando dicen Hechos 1:14, y todos estos perseveraban unánimes en la oración. O sea, oraban a Dios, estaban ahí orando a Dios, aún en esos momentos que estaban viviendo, que estaban pasando la persecución. Ellos se mantenían en oración, porque la oración es la única que te mantiene con vida a ti. Así que, hermano y hermana, sigue adelante, lucha por tu salvación, persevera en los caminos de Dios. Y si estás pasando momentos difíciles, dale gracias a Dios y dale gracias, porque Él es bueno y maravilloso y te dio un día más de vida y me dio un día más de vida a mí. Así que concluimos diciendo que no importa lo que estemos pasando, el apóstol Pablo recomendaba estas tres cosas: que debíamos de gozarnos en el Señor, que debíamos de ser sufridos en las tribulaciones, que hay que pasar pruebas y que no sea una sorpresa para el creyente, sino que esto siempre va a suceder, siempre va a pasar. Y que también, dice Pablo, lo tercero dice Pablo, hay que ser constantes en la oración, porque la oración no podemos abandonarla. Así que, amigo y amiga, tú que me escuchas, yo quiero orar por ti en esta noche, para que aceites a Cristo en tu corazón. Repite conmigo estas palabras. Yo las hice hace 28 años y no me arrepiento de haberlas hecho, porque Dios cambió el rumbo de mi vida. Repite conmigo: Señor Jesús, me acerco delante de ti. Quiero pedirte perdón por mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa, Señor. Rocía tu sangre desde la mollera de mi cabeza hasta la planta de mis pies. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no sea borrado nunca más. Señor Jesús, reconozco que tú eres el Señor y Salvador de mi vida y que Dios te levantó de entre los muertos. Y declaro en esta noche, dile al Señor, que por tu sangre preciosa soy libre de mis pecados, soy libre de mis maldades. Solo límpiame y purifícame por dentro y por fuera, y que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida y no sea borrado nunca más, para la honra y la gloria del Señor Jesús. Si tú has hecho esta oración en esta noche, quiero decirte que tú has obtenido la salvación. Donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vivas, congrégate en una iglesia la más cercana, siempre y cuando sea una iglesia evangélica, donde se predique a Cristo, donde se predique al Espíritu Santo, donde se predique la sanidad. Deseamos que Dios te guarde, te bendiga y te ayude y te dé fuerzas para que sigas adelante. Y vamos a orar en el nombre de Jesús por las personas que están contagiadas por ese coronavirus. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta noche, Padre, por esas personas, Señor, que están en los hospitales, en las clínicas, en los seguros, contagiadas, Señor, para que tú extiendas tu mano sanadora sobre ellos y que por tus llagas, Señor, estas personas sean libres de esa enfermedad, sean sanos en tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús, por los militares, policías, choferes, Padre, de ambulancias, Señor, por todo ese personal que está ahí al frente de esta situación, Padre. Pedimos en el nombre de Jesús para que tu mano misericordiosa esté sobre ellos, cubriéndolos y guardándolos de toda maldad del enemigo. Señor, que ya no haya más contagio, que ya no haya más muerte,
de médicos ni de ninguna otra persona, sino que ellos puedan ser liberados en su nombre, Señor, cubiertos por su sangre preciosa. Extienda más su misericordia, Padre, sobre todas estas personas, para que ellos puedan ser, Señor, cubiertos por su presencia, por su manto divino. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, no en nuestro nombre, sino en el nombre de Jesucristo. Que su misericordia nunca se aparte de nuestro país de Honduras. Que las autoridades que hoy gobiernan esta nación, Padre, sean guiadas por Dios. Toca el corazón de estas personas, Señor, y hazles entender que si ellos están ahí no es porque ellos han querido, porque ellos han podido, sino que tú los has colocado y que en cualquier momento que se porten mal, tú los puedes quitar también. Así que toca el corazón de estas personas, Padre, en el nombre de Jesús, para que puedan, Señor, sentir y tener compasión y misericordia de la gente, de las personas que están sufriendo por falta de medicamentos, por falta de hospitales, por falta de camas, por falta de muchos insumos que se necesitan para combatir esta pandemia. Señor, en el nombre de Jesús declaramos a Honduras libre de esta enfermedad del infierno y que sea tal y reprendida de nuestra nación en el nombre de Jesús. Que todo sea hecho para la gloria y la honra de tu santo nombre. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Alabamos y glorificamos tu nombre, Padre. Dale gracias ahí donde está. Dale gracias a Dios, porque Dios ha sido bueno, porque Dios es maravilloso, porque Dios es bueno. Y Él te ha bendecido en esta noche con la palabra, con un día más de vida. Así que dale gracias a Dios y bendice al Dios que hizo los cielos y la tierra. Damos gracias a Dios en esta hermosa noche, porque Dios nos ha permitido poder llegar a tu hogar a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y te dé fuerzas para que siga adelante. Guarde a tu familia, que la cubra con su sangre preciosa. Tu familia le pertenece a Cristo, tu familia es de Cristo. Tú lo puedes declarar ahí donde estás y decirle: mira, Satanás, mi familia no te pertenece a ti, mi familia es de Cristo. Mi familia, y dile como dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Así lo dice la Biblia, que nosotros lo decimos hoy, mi casa y yo, porque Dios lo dejamos de último. Pero está bien, no importa, como quieras decirlo, Dios conoce y Dios sabe. Decláralo con tu boca: mi casa y yo serviremos a Jehová, porque mi familia le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y te guarde y guarde a los tuyos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos estaremos viendo el día sábado en el culto general, ¿verdad? De 6 a 8. Y allí estaremos para llevarte también la palabra. Que Dios te bendiga y te guarde en el nombre de Jesús. Amén y amén.